Aleluya, bendito el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y hasta aquí nos ha ayudado. Aleluya. Hoy es miércoles, día de oración y de enseñanza. Tenemos el discipulado, como lo hemos tenido cada día miércoles a esta hora. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios y le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos está mirando y aquellos que nos van a ver en su momento, cuando tengan oportunidad. Dios les bendiga grandemente. Nuestra intención es de siempre serle de grande bendición, porque así nos ha llamado el Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la misión y la ordenanza es esta, que les contemos todas las cosas que el reino de Dios tiene para nosotros y para el mundo también. Aleluya. Hoy vamos a tener lo que es la imposición de manos, la enseñanza de la imposición de manos. Y tenemos escrituras clave para esta enseñanza que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 6, del verso 1 y 2. En Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22 también. En Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 17 y 18. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Aleluya, bendito el Señor. Estas son las escrituras claves para esta enseñanza de la imposición de manos. ¿De qué se trata la imposición de manos? ¿Es bíblica la imposición de manos? ¿Por qué debemos imponer las manos? Todo eso vamos a ir viendo conforme la escritura, bendito el Señor. Y vamos a iniciarle esta enseñanza. Recordemos que el llamamiento del Espíritu Santo es de seguir a la madurez. Voy a repetirlo. Recuerden que el llamamiento del Espíritu Santo es de seguir hasta la madurez. No es quedarnos niños siempre, sino que hay que ir gradualmente creciendo, ¿verdad? En el ministerio, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no es de los que creen nada más, sino que de los que perseveran. Los que perseveran, de seguir adelante conforme a la palabra, nos va enseñando, nos va instruyendo el Espíritu Santo, que lleguemos, es decir, ascendiendo, no descendiendo, ascendiendo cada vez más y más. Para que esto ocurra, debemos tener nuestros fundamentos espirituales bien cimentados. O sea, no es así de sencillo, sino que hay que tener nuestros fundamentos bien cimentados. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguien ha visto mi lapicero, ¿me lo puede prestar, por favor? Lo traía ahorita y no recuerdo dónde lo puse. Eso está bien. Ese es el que andaba buscando. Muchas gracias, amor. Bendito Dios. Entonces la doctrina de la imposición de las manos es una progresión de las primeras tres verdades fundamentales. Es una progresión de las primeras tres verdades fundamentales, porque esta verdad vuelve a dirigir la atención de nosotros mismos a los demás para que podamos ser instrumentos de la bendición de Cristo. Echar el fundamento del bautismo del Espíritu Santo nos da la habilidad de ministrar en esta manera. O sea, si nosotros tenemos el fundamento del bautismo del Espíritu Santo, estamos listos para ser discípulos. Estamos listos para enseñar a otros. Esa es la base
que todo aquel que va a predicar la palabra tiene que ser lleno del Espíritu Santo y tiene que tener un discipulado. Porque uno recién convertido no está listo para entrar en acción de querer hacer discípulos, pues él mismo necesita ser discipulado. Entonces es necesario que la iglesia esté fundamentada y que sea llena del Espíritu Santo, todo creyente, y aparte de eso, tener un buen fundamento, una buena base que es un discipulado en lo que estamos creyendo. ¿Por qué? Porque el enemigo también se sabe la Biblia. Las religiones te sacan cualquier versículo y si no estás fundamentado te van a hacer tambalear. Por eso es bueno el cimiento del bautismo en el Espíritu Santo y la enseñanza. Entonces, la imposición de manos puede ser definida como un acto en el que una persona pone la mano sobre el cuerpo de otra por algún propósito espiritual concreto. Normalmente, este acto va acompañado de oración, de dar una palabra profética o de ambos. No sé si me explico. Cuando uno va a imponer las manos, es por ejemplo como aquellos varones que iban a, a, a poner en un puesto de parte de Dios a un anciano, a un líder. Por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Como Saulo y Bernabé fueron apartados para la obra de Dios y impusieron las manos sobre él. Los 7 diáconos oraron imponiendo las manos. Entonces todo eso es importante con una oración y palabra profética o de ambos, porque ahí es donde habla el Señor. La profecía existe en la iglesia. No estoy hablando de profetas de oficio, profecía en la iglesia. Bendito el Señor. Algunos ejemplos del Antiguo Testamento vamos a ver sobre la imposición. Los israelitas, número 1, los israelitas imponían manos en sus sacrificios antes de matar los animales para significar la transferencia de pecado e identificación con la ofrenda por el pecado. En Levítico 1, del 1 al 5, ya habíamos visto, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Levítico 1, capítulo 1, verso 1 al 5. En que aquellos sacrificios que Israel, el pueblo de Israel, cada quien llevaba su animalito, ¿verdad? Y lo presentaba al sacerdote, pero él mismo, haz de cuenta, para que sea más entendible para todos, yo mismo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, mírenme en el Antiguo Testamento, yo como pecador sabía que de parte de Dios tenía que llevar una ofrenda, un sacrificio allá al sacerdote, al altar de Dios, para que Dios perdonara mis pecados. Pero yo tenía que imponer la mano sobre el animalito que yo mismo llevé, animalito que probablemente yo mismo lo haya comprado, imponerle las manos y degollarlo. Y el sacerdote era el que tomaba de esa sangre, de ese sacrificio, y era el que ungía a la persona. Pero el que iba a hacer el sacrificio era el mismo que le ponía las manos, transfiriendo así en una forma sus culpas en el sacrificio. Y nosotros ya no necesitamos de eso, obviamente, pero eso es algo para que vaya entendiendo el mensaje de Dios. Como en ese entonces la imposición de manos era sobre un animalito, con otro mensaje diferente, porque ahí transfería los pecados. Y ahora en Cristo Jesús, el que está puesto por Dios no transfiere los pecados, transfiere el poder de Dios, el mensaje de Dios para la persona que va a ser instruida en algún cargo o puesta en algún cargo. Si Dios me dice, ¿sabes qué, Uber? Quiero que pongas a tal hermano en la enseñanza, como maestro de enseñanza. Yo voy a hacerle caso a Dios, voy a orar por el hermano
y lo voy a poner. Así es como se suceden estas cosas. Pero no le voy a decir, hermano, tú nomás vas a ser el maestro de enseñanza y ya. No, yo tengo que orar, le voy a decir, voy a orar por él y vamos a imponer manos. Porque así es como se transfiere ese cargo, ese mensaje de Dios a la persona. Esto no se trata nomás de pura palabra, se trata de poder de Dios. Así como Moisés transfirió toda ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra correcta? Todo el poder que le había dado Dios a, a Moisés lo transfirió a Josué. Le dice, vas a llegar y con Josué, imponiéndole las manos, le vas a dar de toda tu dignidad. Así fue la palabra que le dijo el Señor. O sea, todo lo que yo te he dado a ti, esa misma vas a transferir a Él. Porque va a ser lo mismo que tú y va a introducir al pueblo de Israel a, a la tierra prometida. Y me parece que aquí lo vamos a ver, si no me equivoco. ¿Qué dice Levíticos? Levítico. Gloria al Señor, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, y el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Eran los hijos de Aarón, eran los sacerdotes los que iban a hacer lo demás. Bendito Dios. Entonces, esa es una clara enseñanza de cómo desde el principio se hacían las cosas, se transmitían las cosas con la imposición de las manos. Así como se transmitía el pecado al animalito, ahora se transfiere el poder de Dios, la dignidad de Dios a los hombres. Así es el Espíritu Santo. Bendito. Y dice, y le darás de lo tuyo. Jacob, número 2, Jacob o Israel, impartió una bendición a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Así se recuerda de esa palabra, ¿verdad? Cómo él impuso las manos, que hasta, que hasta José le dijo, no papá, te equivocaste de lado, este es el mayor. Lo sé, hijo, lo sé, por eso lo estoy haciendo. Bendito Dios. Entonces, la bendición así se traspasa. Bendito Dios. Así es en el cuerpo del Señor, en la iglesia. Por la imposición de manos que incluía una palabra profética para cada uno de ellos. En Génesis 48:14, vamos a verlo. Amén. Gloria al Señor, dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Amén. Porque tenía que ver mucho la mano del lado donde estaba. Bendito Dios. ¿Y a poco cree que era cuestión de Jacob? Era de Dios. Era de Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa a los hombres que están enfrente para bendecir a los que están enfrente de Él. O sea, a la congregación. Así como Él era el padre de Israel, o guía de las padre de las 12 tribus de Israel. Que es lo mismo, ¿eh? Él estaba transfiriendo la bendición a sus nietos. Bendito Dios.
Y no fue como humanamente pensaríamos que se la daría al mayor, sino que se la dio al menor. Bendito Dios. Y así le pareció también al Señor cuando nació Jacob e Isaac. Perdón, cuando nació Jacob y Esaú, ¿verdad? Que el primogénito era Esaú. Pero Jacob lo traía de su mano y ya estaba profetizado eso. Lo traía de su pie, digo. ¿Por qué? Porque él quería la bendición. Bueno, esto venía de parte de Dios también. Entonces Moisés comisionó a Josué por la imposición de las manos, impartiéndole su autoridad y sabiduría. Aquí vemos la transferencia del liderato y transmisión de una medida de sabiduría y honra para poner a Josué en condiciones de ser el líder. Deuteronomio 34:9. Bendito Dios. 34:9 de Deuteronomio. Amén. Y José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aleluya. Números 27, del 15 al 23. Leemos nada más el 15 y luego el 23, para no irnos alargando mucho. Bendito Dios, dice. Entonces, el versículo 15 dice, entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo, ¿puedo leer el 16? Amén. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Y el 23 dice, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Aleluya. Entonces, Dios da el cargo a los hombres por la imposición de las manos. A veces, en este mundo, mis hermanos, hay de todo. Hay religiones, e inclusive hay cristianos que se han hecho religiosos de forma de que ellos ponen, no esperan que Dios los ponga. Ellos los ponen, ellos los comisionan. ¿Por qué? Porque la iglesia es de ellos. Pero cuando es la iglesia de Cristo, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y no vamos a hacer las cosas a modo de uno, porque eso es como mentirnos a nosotros mismos. ¿Para qué nos vamos a engañar? No, no podemos hacer eso. Si aquellos lo quieren hacer es cosa de ellos, pero sabemos de antemano que no es bueno hacer eso. Bendito el Señor. Josué 1, capítulo 1, verso 16 y 17. Amén. Josué. Capítulo 1, 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. He ahí la importancia. El pueblo de Israel, ellos eran testigos de la imposición de las manos. Y dice, nosotros estaremos contigo, así como estuvimos con Moisés. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Bendito el Señor. Razones del Nuevo Testamento. Ya vimos unos ejemplos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento sobre la imposición de las manos y lo que conlleva. Entonces vamos a ver unas razones del Nuevo Testamento para la imposición de las manos. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que el Antiguo Testamento va de la mano con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo que está en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se agarra del Antiguo Testamento porque ese da testimonio del Nuevo. Bendito el Señor. Número 1.
para impartir sanidad. Vamos a ver la imposición de manos para impartir sanidad. Y vamos a ver unos claros ejemplos. Número 1. Jesús impartió sanidad por la imposición de manos. En Lucas capítulo 4, verso 40. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Aleluya. Es muy importante. Oiga, mis hermanos, veme buscando, mi hermana, el capítulo 13, verso 13. 13 de Lucas. Nos damos cuenta, aquella mujer samaritana, no la samaritana, aquella mujer que estaba con el flujo, esa mujer sabía que necesitaba tocar, aunque fuera el borde del manto, para que vean la importancia del toque, del poder de Dios. Esa es la importancia. Y ella creyó tanto que no esperó a que él le tocara, sino que ella quería ir a tocarle, porque sabía que cuando tocas al Señor con tu fe, Él responde. Entonces nos damos cuenta que sí es importante ese toque o esa imposición de manos. Ahora, cuando existe la distancia de por medio, entonces podemos decir como aquel hombre que dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pues estaba lejos aparte de eso, ¿ah? Dice, pero di la palabra y Él sanará. Es un claro ejemplo también que cuando no se puede por causa de la distancia, si nosotros tenemos fe, Él lo hace. Nomás hay que decirle, Señor, tu poder es ilimitado, solamente tú di la palabra y será hecho o será sano. ¿Ya leímos el 13:13? Leámoslo, por favor. 13:13 de Lucas. Aleluya. Lucas 13:13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La mujer encorvada. Sí, amén. Bendito Bendito Dios. Imposición de las manos. Número 2. Los ancianos han de ungir con aceite con sus manos y orar por sanidad, como dice Santiago capítulo 5, verso 14 al 16. Pero esto no crean que no estamos hablando del aceite de la santa unción, como dicen por ahí. No. Estamos hablando del aceite que significa o que es sinónimo del Espíritu Santo. Es un símbolo, gracias hermana, la palabra correcta. Simboliza el Espíritu Santo. No un aceite que vas a ir a ponerle y eso es nomás para los difuntos. En la Biblia no me dice que vayan a ungir a los difuntos. A los que ya están por morirse, porque dice, le dan la santa absolución, ¿o cómo se le dice? El buen morir. Bueno, como sea, no estamos hablando de eso. Bendito el Señor. ¿Por qué eso lo hacen, va? Ellos no lo hacen para que se componga. Ellos le ayudan al buen morir, a que duerma tranquilo, se muera tranquilo según. También. No creo que van a ir de gratis. Bendito Dios. Entonces, ¿qué dice Santiago capítulo 5, verso 14 al 16? Es a los enfermos, a los que necesitan sanidad. Amén. Adelante, hermano. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Esa es una palabra clave. La oración del justo puede mucho. No van a mandar a cualquier persona a ungir. No van a mandar a cualquier monaguillo a ungir. No, van a enviar a un anciano, a una persona que sea de reverencia, sabia, llena del Espíritu Santo. Aquellos varones, 7 diáconos, dice, búsquense 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo. No iban a ungir cualquier diablillo, iban a ungir a 7 personas que tuvieran buen testimonio, que están caminando guiados por el Espíritu Santo. Bendito Dios. No iban a mandar a ungir a los idólatras. No. Iba a tener uno que no fuera idólatra, porque los idólatras Dios los aborrece. Aborrece la idolatría. Bendito Dios. Número 3, los creyentes. Los creyentes son animados para impartir sanidad por la imposición de las manos. Marcos 16, en su versículo 17 y 18. Los creyentes son animados. Adelante. Marcos 16, capítulo 16, versos 17 y 18. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Aleluya. ¿Y quién nos anima? Jesucristo mismo. Él dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Echarán fuera demonios. No cualquiera va a andar echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Porque un reino dividido no permanece. ¿Verdad? Entonces el que va a echar fuera demonios es porque se siente que está haciendo la voluntad de Dios. Y si no lo estamos haciendo, vamos a tratar de hacerlo mejor. Bendito el Señor. Entonces, Hechos, capítulo 9, verso 17, vamos a leer. Y alguien más que me busque, Hechos 28. Hechos 28, verso 8 y 9. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Hechos 9, 17 dice, bendito Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad que fue y le impuso las manos? Él pudo haber orado nada más sin acercarle, y más ahorita en estos tiempos, ¿verdad?, de COVID. Ahorita nomás voy a decir la palabra, no te voy a acercar, así de lejitos. ¿Qué creyente es ese? ¿Qué creyente es ese que dice, no, pues yo nomás de aquí? Ahí sí respetamos las autoridades. Bendito Dios. Respetemos a Dios y creamos que Dios es poderoso para librarnos de cualquier infección. Ya una vez me dio la palabra del Señor, lo que contamina al hombre. La peor infección es el pecado. Eso es lo peor que contamina al ser humano y de lo que está contaminado el mundo. Y no se dan cuenta. Andan cuidándose de cosas
que realmente se tienen que cuidar, ¿ah? Porque pues, si no tienen el favor de Dios, tienen que cuidarse en lo que encuentren. Hechos 28, versículo 8 y 9. Amén. Dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Aleluya, bendito el Señor. Estamos viendo lo que es el impartir la sanidad con la imposición de las manos. Ya vimos, ¿verdad? Cómo en el Antiguo Testamento también Moisés imponía manos. Y también Josué. Bendito Dios. Entonces aquí estamos viendo, pero en esa ocasión no era para sanidad, era para liderazgo ahí en el pueblo de Israel. Pero ahora estamos viendo lo que es impartir la sanidad por medio de la imposición de manos. Entonces esto nos demuestra la práctica. Número 2, para impartir bendición. Estamos hablando de la imposición de las manos, ¿eh? La imposición de las manos para impartir bendición. Número 1, Jesús impartió la bendición de Dios a los niños. En Mateo 19, verso 13 y 15. En Marcos 10, verso 13 al 16. 13 al 15. Amén. Mateo 19, versículos del 13 al 15 dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Aleluya. Imposición de manos para bendecirlos. Marcos me parece que es lo mismo que tiene. Así es que, como quiera, ya apúntenlo para si quieren checarlo, a ver si coincide. Bendito el Señor. Número 2. Jesús puso la mano sobre Juan y dijo: no temas. ¿Dónde lo encuentra esto? En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 17. Y vamos a verlo. 1:17 de Apocalipsis. Cuando Juan estaba preocupado, ¿verdad?, por esa revelación tremenda que recibió, le dijo: no temas. Adelante, hermano. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Bendito sea. Oye, qué tremendo. Le impuso las manos del Señor nuevamente. Ajá. Y le dio aliento, le dijo: no temas, yo soy, ¿verdad? Y ahí se describió, ¿verdad?, cómo es de una forma y de otra: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. En todas las cartas, ¿verdad?, a las iglesias se describe de una manera perfecta, que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Número 3, para impartir el bautismo del Espíritu Santo, también se necesita la imposición de las manos. O sea, también se puede por la imposición de las manos. Los creyentes en general, así como los líderes, estaban involucrados en impartir el bautismo del Espíritu Santo
por la imposición de manos. En Hechos, capítulo 8, verso 14 al 24. Hechos, capítulo 8, verso 14 al 24. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. Fíjese cómo está esa enseñanza, ¿verdad? Ese Simón era un mago. Era un mago que se había arrepentido, ¿verdad? Y seguía ahora al Señor. Pero ese mago todavía le faltaba enseñanza porque pensó que podrías negociar con el Espíritu Santo. En pocas palabras, estaba tiernito todavía en el Evangelio, ¿ah? Pero lo importante es que su corazón se sintió, luego se arrepintió cuando le dijo que no tenía parte ni suerte. Pues a quién le va a gustar, ¿verdad? ¿Cómo? Pues si yo estoy ahí también. Pero por las palabras que él dijo, por tener eso en su corazón, dice: hey, tú no tienes parte ni suerte. Así es que o te arrepientes o te arrepientes. y entonces aquí lo importante es que él se arrepintió y dijo que oraran por él para que el Señor tuviera misericordia de él. Y el Señor la tiene. A veces nos equivocamos en la vida, ¿verdad? Pero si nosotros nos arrepentimos, por eso hay lo importante de nosotros decirles la verdad cuando pecan. No detenerse porque lo quieren mucho, ¿verdad? Porque lo aman en el Señor. Porque lo aman en el Señor hay que reprenderlo. Le dijo: tu dinero perezca contigo. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque esto no es para negociar. La imposición de manos no es para hacer negocio, eso no se trata de magia. La magia se vende y se compra, ¿verdad? Pero el poder de Dios es de Dios. No es del hombre, no es negociable, sino que el poder de Dios es para salvación a los hombres, a la humanidad. Y es dado a los hombres precisamente porque son del reino de Dios. Aleluya, bendito el Señor. Hechos 9, verso 10 al 17. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 10 al 17. Bendito el Señor. Amén. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Amén. Aleluya. Es lo que bendito el leíamos Señor. hace rato. Amén. Gloria al Señor. Pero aquí lo importante de leerlo completo es de que era instrucción de Dios. Era instrucción del Señor. O sea que estas cosas no se hacen porque nomás nos parece, sino porque es Dios quien nos dirige. Bendito Dios. Número 4. Para impartir dones espirituales. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 14. Y alguien más que me busque, segunda de Timoteo 1:6. 4:14. Bendito Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Timoteo 4:14. Oh, sorry. Perdón, dice 1 Timoteo 4:14, no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aleluya, bendito el Señor. Gracias, hermana. La imposición, no olvides de lo que has recibido por la imposición de las manos. Que recibiste del presbítero. Es alguien que está bien en el Evangelio, ¿verdad? Bendito el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Y alguien más que me lea Romanos 1:11. Segunda de Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya, bendito Amén. Dios. Hay muchos versículos, mi hermano. Hay muchos versículos que afirman que la imposición de las manos es importante. Adelante, hermano. 1:11 de Romanos. Porque deseo veros para comunicaros a algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Aleluya. Deseo verlos. Pues, ¿sabe por qué? Porque Él quería ministrarlos. No hay más. ¿Por qué creen que David decía que cuán hermoso es estar en la casa de Jehová? Que estar en la casa de Jehová es como la barba de Aarón, ¿verdad? Como el aceite que resbala por la barba de Aarón. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en la presencia de Dios, en la unidad, en la comunión de los santos, allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque allí se puede uno palpar, puede uno imponer manos, ¿verdad? Así trabaja el Señor. Y déjeme decirle que cuando Dios quiere hacer algo diferente, ni necesita imponer manos. Pero esa es manifestación de Dios. Pero para algún cargo sí se necesita la imposición de manos. Bendito Dios. Dios no necesita a los hombres para manifestar su poder. Es lo que le quiero dar a entender. Él se manifiesta. Hay veces que el hombre no hace nada y solito llega el poder de Dios y toca a las almas. Y a veces el que está acá se queda así maravillado. Bueno, ¿qué dije? ¿Qué hice? Nada. Es Dios el que lo hace. ¿Ah? Bendito Dios. Número 5. Para apartar gente para una obra específica. Para eso es la imposición de manos también. Así como Samuel, ¿verdad? Fue y a su corta edad ungió a David. Ungió a David y pues para ungirlo tuvo que imponerle las manos. Bendito Dios. Y aunque no se cumplió luego lo que le había prometido, ¿verdad? Tenía que pasar un proceso. Pero ya la palabra ya estaba dicha. Bendito Dios.
Y cuando el Señor terminó de hacer la obra en David, entonces sí, adelante David. Ajá. Pero tuvo que pasar un proceso que era necesario para el puesto que él iba a ejercer. Bastante serio. Bendito Dios. Entonces, los trabajadores para el Señor establecidos son apartados para una obra específica por la imposición de las manos, lo que imparte una unción específica para cumplir una obra. Hechos capítulo 13, verso 2 y 3. Gloria al Señor, dice, ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Aleluya, bendito el Señor. Así es como trabaja el Señor. Entonces, el comisionar diáconos también. Vamos a ver Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. Y es precisamente de los que le comentaba hace un momento, de los 7 diáconos. Amén. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aleluya, bendito el Señor. Para la obra del Señor, para atender, y era para atender las mesas de las viudas. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces había muchas viudas, y como el Señor es quien ayuda al huérfano el Señor es defensor del huérfano y de la viuda, por si no sabían. Nuestro Dios es defensor del huérfano y de la viuda, y eso enseña a la iglesia. Y entonces, como en ese entonces había muchas viudas, dice que la iglesia estaba repartiendo comida, o sea, ayudando a las viudas. En pocas palabras, estaba en todo lo que se refería al ayudar. Pero los apóstoles dijeron, momento, estamos descuidando la oración, lo más importante para nosotros. Porque aquí no se trata nada más de servir en lo que dice el Señor. No hay que descuidar el momento con el Señor. No hay que descuidar la oración, la comunión, la comunicación con nuestro Dios. Bendito Dios. Y entonces dice, vamos a buscar unos varones que estén llenos del Espíritu Santo, para que se encarguen de estas cosas y nosotros vayamos de lleno a la oración, a lo que es nosotros. Así es como trabaja el asunto de la congregación. También llevaba consigo la imposición de manos por parte del liderato. Nótese que los líderes escogen a hombres llenos de fe, sabiduría y del Espíritu Santo para desempeñar papeles de liderazgo, incluso en las áreas de trabajo prácticas en la iglesia. Si usted lo escogieron para limpiar los baños, siéntase bendecido. Hasta para eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo. No cualquiera va a ir a hacer limpieza a la casa de Dios.
porque ese lugar es santo. El que se acerca a la iglesia tiene que hacer las cosas de trabajo, aunque parezcan que son cosas sencillas. El lugar es sagrado, el lugar es santo. Entonces hasta eso se necesita estar lleno de Dios. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento que no cualquiera atravesaba el lugar santísimo? Es más, hasta los sacerdotes necesitaban ir con una cuerda con campanillas para que el Señor no los vaya a eliminar. Cuando se oían las campanillas, sáquenlo, porque si no se lo elimina el Señor. Quiere decir que algo no estaba bien. No podía entrar a la presencia del Señor en ese momento, porque para entrar a la presencia de Dios había que santificarse. Se necesita entender cuál es la presencia de Dios, o sea, a lo que conlleva todo eso. Hay que tener cuidado con la posición de las manos también. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es de lo que estoy hablando ahorita precisamente, que no se va a poner a cualquier persona a servir, no nomás porque sea mi pariente. Y quizás apenas se aceptó a Cristo y ya lo ponemos en una obra, o ya lo ponemos a servir en algo. Eso es imponer las manos a la ligera. O sea, tú tienes que ver que sea hombre lleno de fe, mujer llena de fe y del Espíritu Santo. Eso es no imponer las manos a la ligera, no darles cargos, no a un neófito. ¿Sí me entiende? No a alguien que no esté preparado, ningún ambicioso, sino gente llena del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría. Bendito Dios. No impongas con ligereza las manos a ninguno, le dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 5, verso 22 de 1 de Timoteo. Esta escritura principalmente se refiere a apartar a alguien para una posición de ministerio o de anciano, ¿verdad? O sea, poner a alguien en un liderazgo. Ok, yo impongo las manos sobre esta persona y ahora es líder. ¿Pero por qué lo hice? Nomás porque a mí me pareció, o porque está lleno del Espíritu Santo, o porque es de parte de Dios. Si es de parte de Dios, es que tú vas a conocer que el hombre está lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. Si no, no está apto para ese cargo. Aunque tú le impongas las manos, no las hagas a la ligera. No puedes poner a servir a alguien que no está capacitado, que no está apto, que ya es creyente, gloria a Dios, necesita un discipulado. Necesita caminar y ver, el hombre de Dios que está a cargo necesita ver cómo va evolucionando su fe, su espiritualidad. Si no, no se puede. Eso es no poner las manos a la ligera. No pongas a alguien en el ministerio a la ligera. Bendito Dios. Obviamente es un asunto serio el tener a alguien que no sea la persona, el poner a alguien que no sea la persona correcta en una posición de liderazgo. En especial si la persona condona un pecado habitual o si Dios no ha elegido a esa persona. Incluso puede ser que no sea el momento oportuno para una persona el ser puesto en liderazgo. Es precisamente lo que le estaba comentando ahorita. 1 Timoteo 3, verso 6. Aleluya. Primero Timoteo 3:6. No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Ah? Él lo dice todo, ¿verdad? O sea, tú no vas a poner a cualquier persona que esté mal, que no esté capacitada. No. Porque sus ojos van a estar, los ojos de la iglesia, de la congregación van a estar puestos sobre ese líder. Y van a decir, no hombre, para andar como ese líder, no hombre. O sea,
Es malo para la congregación tener una persona no capacitada en un puesto. Es un mal para el cuerpo de Cristo. Dios escoge al liderato y declara el momento oportuno para que sean alzados. Luego otros líderes deberán ser llamados para imponer manos sobre ellos y apartarlos para la obra que se les ha encomendado. Se debe recordar que si algo ha de suceder como resultado de la imposición de manos, entonces debe haber un contacto espiritual, es decir, de espíritu a espíritu. Bendito el Señor. Las Escrituras nos demuestran que se puede impartir algo de tu espíritu a otro por la imposición de manos. ¿Es correcto? Deuteronomio 34, verso 9. Y ahorita es lo que vamos a ver. Le estaba hablando sobre la dignidad. Bendito Dios, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aleluya, bendito el Señor. Entonces necesitamos ir con algo de cuidado a quién vamos a imponer manos y también a quién permitimos que nos imponga las manos. También. La gente puede estar impura o manchada. No sé si me explico. Nosotros tenemos que estar atentos a ver quién es el que quiere imponer manos sobre nosotros. Porque hay mucha gente que es engañadora y está impura. Y acuérdense que se transmiten los espíritus. También eso tiene que ver mucho. Lo que Moisés tenía, eso le transfirió a Josué. Por eso dice, tengan cuidado también quién te va a imponer las manos, porque lo que trae él te lo va a imponer. O sea, si la persona es una mundana y está en el evangelio, te va a transmitir espíritus que él posee. Porque está en el evangelio nomás de dicho. No sé si me estoy explicando. Porque hay muchos engañadores que sus mismas obras lo dicen todo. Pero hay gente que les prefiere creer a ellos porque no les reclaman el pecado, no les declaran el pecado. Y los que les declaran el pecado son enemigos de ellos. La gente puede estar impura o manchada en su espíritu por asociaciones malas o por condonar y vivir voluntariamente en un área de pecado. De tales personas puede haber una imposición dañina. En especial si tú tienes una debilidad en cierta área. O sea, si de por sí ya eres débil en algo y viene y te impone más carga, olvídate. Te la hace más pesada el asunto. O si tú mismo no estás a saldo con el Señor en algún aspecto de tu vida, o sea, quizás aquí andamos falseando en algo y nos viene y nos pone el pie en el cuello de una vez. O sea, el Señor reprende al diablo. Hay que tener cuidado de quién te va a ministrar con las manos. Bendito el Señor. Entonces, mire el carácter de la persona. Note, decía uno por ahí, ojo. Mire el carácter de la persona que impone manos y valora su exactitud con Dios, humildad de corazón y se desea solamente gloria para Dios. O sea, tú tienes que probar los espíritus. Tú te vas a dar cuenta si se está gloriando él solo o realmente está glorificando a Dios. Y mira su carácter, mira valora su carácter y su actitud con Dios.
Y si tú crees que es buena actitud con Dios, que no está diciendo nada malo del Evangelio, por ejemplo, si yo oigo una persona que está diciendo cosas que no debe decir el creyente, y menos el ministro, sé que algo está mal. No voy a dejar que me impongan las manos. Si está diciendo algo que es en contra de la Biblia, y lo está diciendo en forma de burla, yo no voy a dejar que me impongan las manos, porque es anticristo. Si todo lo que está en contra de Cristo es anticristo. Entonces, cuidado. Y si deseas solamente gloria para Dios, recuerda que Dios está en el control de tu vida y circunstancias si eres su hijo. Entonces solo deberías ir a otra persona para orar o para imponer manos en otros cuando Dios te dice que lo hagas. Cuando Dios te dice que lo hagas, no cuando uno quiera. Él te protegerá si vives en el centro de su voluntad. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo en estas áreas, pero no debemos descuidar la imposición de manos. En pocas palabras, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Tiene que, de alguna manera, dominar su emoción, porque hay mucha gente emocionista, que porque lo oyen que habla bonito, ya eso es de Dios, pero no están nada espirituales ellos. O sea, si una persona se deja engañar, no está muy espiritual, que digamos. Entonces nosotros debemos estar espirituales para que nadie nos engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán, dice su palabra. Hay muchos que traen evangelio, y vienen en el nombre del Señor, pero traen otra doctrina. Y dice la palabra, a tales no los recibas. Tú no puedes recibir una doctrina que parece la de Dios, pero que de alguna manera ofende la verdad de Dios. Entonces es muy sencillo. Prueba los espíritus y por sus frutos lo conocerás. Si tú estás viendo que glorifica a Dios en verdad, viene de Dios. Si no, no. Importancia de la iglesia, ya nos vamos a ir. Número 3, son 3 puntos. Número 1, para servicio. La base del ministerio cristiano en el servicio, Marcos 10:43 al 45. Alguien que me lo busque mientras leo. Marcos 10:43 al 45. El usar nuestras manos puede ser un método de expresar nuestro servicio el uno al otro en el cuerpo compuesto de muchos miembros de Cristo y al mundo. El impartir bendición o sanidad, etc., por la imposición de manos puede ser uno de los mayores actos de servicio que podemos hacer para otro ser humano. Recuerdo que una vez yo les dije esta palabra, nosotros somos como transmisores nada más. Transmisores. O sea, somos un punto en el cual nomás se reparte. Se reparte. Bendito Dios. ¿Qué dice Marcos 10, 43 al 45? Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Bendito Dios, es una clara enseñanza por el cual nosotros nos podemos guiar. Bendito Dios. Para dar. Ya vimos para el servicio, ¿verdad? Ahora vamos a ver para dar. Cuando imponemos manos por fe, ministramos y damos la vida de Dios en nosotros a los demás. O sea, compartimos. Se lo voy a poner más fácil. No tengo oro ni plata, o no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, recibe en el nombre del Señor.
¿Qué traía? Poder de Dios. Eso es lo que le transmitió. La palabra de fe, porque el hombre dice, míranos a los ojos, dice que el hombre lo miró fijamente. Entonces cuando uno los mira, perdón, cuando él los miró, ellos le transmitieron esa fe. Y recibió. Bendito el Señor. ¿Qué dice? Entonces vamos a ver para dar. Cuando imponemos manos por fe, ministramos y damos la vida de Dios en nosotros, a los demás. Al hacerlo, Dios promete devolvernos para que podamos dar de nuevo. Lucas 6, 38. Y Hechos 3, 6. Amén. Lucas 6:38 dice, Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Aleluya. Hay que dar todo lo que Dios nos da. Así también es la palabra. Si Dios te ha dado, te ha enseñado nuevas cosas, hey, darlas, enséñalas. Platícalas a los demás. Es de Dios. ¿Qué dice Hechos? 3:6. 3:6. Amén. Bendito Dios. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Amén. Eso es lo que tenemos que dar. Aunque hay muchos creyentes que prefieren recibir el oro. Sabe que no es nada personal con nadie, pero hay quienes se dedican a vivir de la misericordia, pero usando, ¿verdad?, de artimañas, aprovechándose de la misericordia de Dios que nos ha enseñado. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo bonito de esto que Dios me ha enseñado? Que Dios sigue bendiciéndonos más. Porque los que hacen esas obras o los que hacemos esas obras de bendecir a los demás, no lo hacemos con intención de que nos regrese nada. ¿Verdad? Entonces nosotros simplemente echamos el pan sobre las aguas. Porque hay gente que sí necesita. Y yo no me puedo amarrar a la mano porque otros son estafadores. Pero sí somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero el diablo es mentiroso, también sabemos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y me acordé porque yo sé que hay muchos que prefieren recibir las ganancias, ¿verdad? Prefieren recibir dinero, no saben que se pierden lo mejor que la bendición. No les hace que estemos sin nada, pero bien bendecidos con Dios. Así como estaba Pedro y Pablo. Él dijo claramente, yo no tengo plata ni oro. ¿Verdad? Número 3, para habilitar llamamiento. La iglesia de Jesucristo necesita más hombres y mujeres con un llamamiento de Dios en su vida y el don o unción para habilitarles para cumplir ese llamamiento. La imposición de manos por el liderato ungido en el cuerpo de Cristo es una manera de impartir tal habilidad a los que Dios llama. Por eso es la importancia de esa imposición de manos, para que sean habilitados. Ya leímos el libro de los Hechos 13, ¿verdad? Pero no del 1 al 3, ¿o sí? Sí, ya lo leímos. 13 del 1 al 3, sí, ya lo leímos. Bendito Dios. Vamos a ver el resumen y ya nos vamos.
La imposición de manos es una parte esencial de un cuerpo en funcionamiento. Recibiendo vida de Jesús, la cabeza, y liberando e impartiendo esa vida por las manos. El poder de Cristo resucitado para sanar, para ministrar o dar bendición reside en la vida de todo discípulo de Jesús lleno del Espíritu Santo. Por eso es necesario que la gente que va a ser puesta en un liderazgo esté llena del Espíritu Santo, porque de lo que ellos tienen, de esos van a impartir. Sin embargo, pones a un neófito, a uno que no está capacitado, de lo que tenga va a repartir también. Así como aquellos que están llenos de pecado, pecados van a repartir con la imposición. ¿Sí me entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado con ambas cosas. Y en especial en el liderato escogido por Dios, ese poder es liberado por la imposición de manos. Amén. Poderoso es el Señor. Sí. Esta es la enseñanza que hemos tenido esta preciosa noche. Le damos gracias a nuestro Dios. Le damos toda la gloria y toda la honra y le pedimos a que sea de bendición para cada uno de ustedes, así como lo es de nosotros, que cada día es bueno aprender más y más de nuestro Dios. Bendito el Señor. Así como ustedes aprenden, yo aprendo. Porque no quiero jactarme diciendo que yo lo sé todo, porque no lo sé todo. El que lo sabe todo es Dios. Pero de lo que tengo, eso les puedo platicar. De lo que Dios me ha dado, sí les puedo compartir. Pero sigo aprendiendo con ustedes lo que les quiero decir. Porque no pretendo tenerlo todo, pero lo que tengo, pues quiero darle gracias a Dios y dárselo, o más bien transmitirlo, compartirlo con cada uno de ustedes a la distancia también. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Y si el Señor no ha venido, estaremos aquí el día viernes. También tenemos la predicación de mi hermana Selene caminando al altar, se llama el ministerio. Tenemos el servicio también del día domingo. Lo iniciamos a las 10, ¿verdad? Pero la predicación ya empezamos como a las 10:40, a las 11, por ahí más o menos. Depende de lo que nos entretengamos aquí en la alabanza. Pero están todos invitados, ¿verdad?, a la cena del Señor. Bendito el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. El Señor no ha venido. Nos veremos próximamente. Bendiciones.